Paz de Cristo, amigos, los que se conecten en acompañarnos hoy. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, los que lo vean en vivo o los que lo vean retransmitido. Quiero dar gracias a Dios porque nos permite estar este día aquí para volver a compartir la palabra del Señor. El Señor siempre tiene algo que darnos y es bonito ver que el Señor siempre está trabajando en nuestras vidas de una forma u otra. Él siempre está operando en nuestras vidas. Quiero orar por unas peticiones, que sigo orando, las peticiones que me han hecho. Especialmente ahora me pidió nuestro hermano Joel Rubalcaba, que va a ser operado de su vesícula con riesgo de cáncer. Vamos a hacer una oración especial por él, por sanidad de Joel Rubalcaba, para que Dios obre sanidad en él de esta enfermedad, de esta vesícula, que Dios sea quien tome el control y reprendemos esta enfermedad en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar, sigo orando también por Mari, por su hijo que tiene una hernia. Sigo orando por ustedes, sigo orando también por Estela, tus problemas renales, también sigo intercediendo por ellos. Sigo orando por Sara, por tu problema de la vista y también por tu esposo, por su diabetes y sus riñones. Sigo orando, sigo intercediendo. Por cada petición que mandan yo sigo orando, sigo clamando al Señor para que Dios obre y haga la sanidad. Y cada que haga una oración y que lo veas en repetición, tú levanta tus manos y dile al Señor: Señor, yo soy sano de esta enfermedad. Bendiciones, mi hermano Gustavo, Dios me lo guarde. Un abrazo, mi hermano, nos acompaña hoy. Cualquier persona que esté enferma, clama con fe y el Señor obra eficazmente. Recuerda que el Señor obra conforme la fe que nosotros tenemos en Él. El Señor está listo para operar en lo que nosotros ocupemos. Simplemente es que nosotros decidamos ponerlo en las manos de Él y creer verdaderamente que Dios va a obrar, y Dios obra eficazmente. Haremos una oración para que Dios obre en estas necesidades, que Dios sea el que empiece a trabajar con estas enfermedades, y las reprendemos en el nombre de Jesucristo. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, clamo a ti, Padre, para que tú hagas la obra, Padre, nuestro hermano Joel Rubalcaba, Padre. Esa enfermedad de vesícula, Padre, la reprendo en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo pronóstico de cáncer lo mando a los abismos en el nombre poderoso de Jesús. Declaro sanidad en mi hermano, Señor. Declaro rota toda obra del enemigo, toda obra de brujería, de hechicería, toda enfermedad generacional la rompo en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaro sanidad sobre toda persona que tenga cáncer, que tenga diabetes, que tenga, Señor, lupus. Cualquier enfermedad que los médicos hayan dicho que no tiene remedio, en este momento la reprendo en el nombre de Jesucristo. Distrofia muscular, Padre, queda rota en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Toda obra de depresión, ansiedad, enfermedad de este siglo, también la reprendo en el nombre de Jesucristo. Y todo espíritu que esté tratando de reprimir a las personas, lo reprendo en el nombre de Jesucristo y lo mando a los abismos. Toda gana de desvivirse, de quitarse la vida, la reprendo en el nombre de Jesucristo, y también mando a los abismos este espíritu que viene a quitarle las ganas de vivir a las personas, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido, Señor, que tú tomes el control de este podcast. Tú seas el que hables por medio de mis labios, que tu Espíritu Santo empiece a obrar por medio de mí, Señor, en los corazones, cambiando y poniéndonos en un espejo para que podamos cambiar nuestra manera de percibir nuestras personas, nuestra vida, y podamos ver tu grandeza y tu poder manifestada en este tiempo en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo lo declaro. Amén, amén, amén. Alabado sea tu nombre, bendito Padre. Dios la bendiga a mi hermana Alejandra Ábalos. Dios le pague por acompañarnos. Y titulé este mensaje, mi hermano Siri, Dios lo bendiga. Muy bonita su palabra. Y así es. Nosotros somos instrumentos para traer a personas a que vengan a los pies de Cristo, y muchos nos siguen. Por eso es importante mantener una línea hacia el blanco soberano que es Cristo. Mi hermana Vero Soriano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por acompañarnos. Y sin más voy a tomar ya empezar en el tema. Y titulé este mensaje: Él siempre está trabajando. El Señor siempre está trabajando. Y tomé como base Génesis 37, del 32 al 35. Dice: enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre.
y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rascó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Oh, me conmueve mucho ver esta situación que vivió Jacob. Dios la bendiga a mi hermana Norma Sánchez. Y vemos cómo Jacob sufre la muerte de su hijo. Que Jacob fue un hombre que desde joven sufrió por causa de un error que él cometió. Sabemos que él fue y engañó a su padre para obtener la primogenitura, cosa que ofendió a su hermano Esaú. Esaú, pensando que en esa primogenitura venía la riqueza material, se molestó muchísimo, porque Esaú buscaba lo terrenal, pero Jacob buscaba algo más sublime. Jacob era un hombre que tenía su corazón diferente. Él buscaba otras cosas, no tanto lo material. Y cuando él sale huyendo, llega con Labán y el engañador fue engañado. El hombre que engañó a su padre para obtener la primogenitura fue engañado y trabajó 7 años por Raquel, pero en lugar de Raquel le entregaron a Lea. Después tuvo que trabajar otros 7 años para poder obtener a Raquel, con la cual se había comprometido. Y por último tuvo que trabajar 6 años para poder obtener algún beneficio de su suegro material, ya que no había tenido ninguna riqueza, solo había trabajado por las hijas de este hombre Labán. Vemos que Jacob vivió toda la vida trabajando por cosas terrenales, pero el Señor le dijo que tenía que salir de ahí, porque su suegro Labán no lo iba a dejar irse, ya que miraba que Dios lo prosperaba y que Dios estaba con él. Entonces no lo iba a dejar irse, lo iba a seguir teniendo ahí, dando vueltas, trabajando para lo mismo. Así que Jacob tomó a su familia y salió de ahí, de ese lugar. El engañador, que eso significa Jacob, sale de ahí, el usurpador, y sale camino de nuevo a su tierra a ver con qué se va a encontrar, con el temor de que encontrarse con su hermano y que lo asesine. Este temor lo empieza a aprisionar a él y empieza a hacer muchas cosas para tratar de evitar ser muerto por su hermano Esaú, porque Jacob tenía temor de que Esaú siguiera molesto con él. Así que llega un momento donde, en grandes rasgos, estoy tratando de poner en contexto la vida de Jacob, para que entendamos lo que quiero llegar al final, hermanos míos. Y vemos cómo Jacob tiene que dividir, y va y divide su campamento y lleva a sus mujeres y a sus hijos y los pone del otro lado del río, y él se cruza y duerme solo, y en eso viene un hombre y pelea con él. Dice en la palabra de Dios en Génesis 32, del 24 al 30, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vemos cómo él tenía tanto temor, pero este hombre vino y lo confirmó y le cambió su nombre. Le quitó el nombre de usurpador y le puso Israel, que significa que iba a ser una gran nación, que iba a ser un gran pueblo.
y Dios lo libra y lo saca de las garras también de Esaú. Cuando Esaú viene a él, lo encuentra a Esaú. Y Esaú viene en otra manera. Él le manda contingentes de gente con regalos para Esaú para calmar su coraje. Pero cuando Esaú llega con él, le dice: hermano mío, ¿qué son todos estos que me he topado por el camino? ¿Qué es lo que tú tramas conmigo? Le dice: lo que quería era hallar gracia delante de ti, y vieras que miraba en son de paz, y todos estos regalos son presentes tuyos para compensarte la pérdida de la primogenitura. Y Esaú le dice: yo ya no me acuerdo de eso, hermano, yo ya te perdoné hace mucho. Dios me ha bendecido, yo tengo riqueza, tengo camellos, tengo animales, tengo ganado, tengo cabras, tengo toda la riqueza que yo anhelaba. No te preocupes, yo te amo, hermano mío. Y va y lo abraza y se reconcilian, porque Esaú no quería la riqueza que Dios tenía para Jacob, pero Jacob sí apreció lo que Dios tenía para él. Y cuando él ve esto, él es bendecido. Y va a Jacob y se instala en un lugar donde su hija es violada por un hombre. Y sus hijos van y toman venganza y acaban con todo este pueblo. Y Dios lo saca de ahí y le dice: quítale todo lo que tengan a tus hijos. Todos los ídolos, todas las joyas, todos los ídolos que no son de Dios, quítaselos y sácalos. Y quítaselos y erradícalos de tu campamento. Y Jacob los quita y va y los entierra en un árbol y los abandona por allá. Y se va con sus hijos y le aparece de nuevo Dios a Jacob. Dice en Génesis 35, de 9 a 12, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, que no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Aquí Dios le revela el nombre que no le había revelado cuando luchó con él allá en Peniel. Pero aquí sí le dice su nombre y le dice, también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, que crece y multiplícate una nación, y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Oh, alabado sea tu nombre. Qué hermoso que se topó con Dios, y Dios le dijo que era el Dios omnipotente, el Dios de su padre Isaac, Jacob, y le dijo que ahora su nombre no sería Jacob sino Israel. Oh, qué hermoso fue este encuentro, y llamó ese lugar Betel. Ahí él hizo otro pacto con Dios, un hombre que Dios hizo pactos con él, un hombre que Dios se le manifestó grandemente en todo su caminar. Y lo hizo que él sintiera que él estaba con él. Y Dios le dio un hijo que amó más, porque era el hijo que le dio Raquel. Lo amaba más que sus otros hijos. Y dice que este hijo era sus ojos, era su amor de él. Hizo una túnica especial de colores, y sus otros hijos lo miraban con envidia. Pero este hijo era especial, y Dios le dio sueños. Y en estos sueños hasta Jacob se enojó con él, porque en uno de los sueños miraba que estaban cortando trigo, y los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el manojo de él, que era más grande. Y sus hermanos se enojaron y dijeron: ¿acaso nos arrodillaremos delante de ti? ¿Acaso nosotros nos podremos y nos arrodillaremos delante de ti? ¿Estás loco tú, José? Y después dice: soñé, oh padre, soñé que la luna y el sol y 11 estrellas se inclinaban delante de mí. Y ahí Jacob se levantó molesto y le dijo: ¿acaso nosotros, tu padre y tu madre y yo, nos arrodillaremos y tus hermanos delante de ti? Y se enojó Jacob con él por este sueño, porque Jacob no entendía que lo que Dios estaba preparando era más grande, era mayor. Y recordemos que después sus hermanos, él va a ver a sus hermanos lo tiran en una fosa porque querían matarlo. Pero Rubén intercede y le dice: echémonos en la fosa, pensando Rubén que después iba a ir a sacarlo de esa fosa. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Que cuando venían unos madianitas, Judá intervino y dijo: ¿para qué matamos a nuestro hermano? Pensando que sus hermanos sí lo iban a matar. Y le dijo: mejor vendámoslo a estos hombres y que sea llevado por estos madianitas. Y lo quitamos de nuestro camino. Cuando llega Rubén y se da cuenta, Rubén se entristece porque él pensaba liberarlo y mandarlo con su papá. Entonces tienen que idear cómo engañarlo, y es cuando volvemos al texto primero,
donde le hacen llegar las ropas ensangrentadas por un cordero y diciéndole que eran las ropas y que había matado una fiera a su hijo. Y aquí es donde yo quiero entrar en el tema que quiero hablar hoy, porque Dios siempre está trabajando. Y tal vez tú estés pasando ahorita como estuvo Jacob en este tiempo. Jacob tuvo un tiempo difícil después de la muerte de su hijo. Él se hundió en una depresión en la cual su único consuelo fue Benjamín. Él nunca buscó a Dios para preguntarle por qué había muerto su hijo, por qué los sueños de su hijo no se habían hecho realidad, por qué esos sueños que Dios le había mostrado no se habían hecho realidad, sino que se amargó y en esa amargura se hundió y se estuvo hundido en esa amargura llorando la muerte de su hijo. Olvidó la bendición que Dios le había dicho que iba a ser de él una gran nación. Olvidó que Dios le había dicho que iba a ser un pueblo grande y que de sus lomos iban a salir reyes. Jacob se hundió en una depresión en la cual no podía salir por la muerte de su hijo José. Lloraba diariamente a José y se lamentaba por la muerte de José. Y dejó de hacer lo que él tenía que hacer por estar ahí llorando a José. Pero mientras él lloraba, mientras él se lamentaba, José se levantaba en Egipto. José mantenía su caminar y su vista puesta hacia donde Dios lo había mandado. Siguiendo los preceptos que su padre le había enseñado desde niño. No matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no deshonrarás los mandamientos que tu Dios te ha dado. Honrarás a tu padre y a tu madre donde quiera que estés. No te postrarás sobre imagen alguna, no honrarás ningún Dios que no sea Jehová tu Dios. Y todos estos mandamientos agolpaban en la cabeza de José, los cuales su padre le había enseñado desde su niñez, ya que se sentaba a platicar largas horas con su padre, y su padre le enseñaba lo que Dios le había dicho en todo el tiempo que había hablado con él. Y todas esas cosas, cuando él estuvo en Egipto, las puso por obra. Y fue por eso que él fue fructífero en Egipto. Porque dice la palabra de Dios que la bendición y la sabiduría vienen del temor a Jehová. Y fue un hombre que siempre temió a Dios, siempre tuvo temor en su corazón. Por eso Dios lo prosperó. Dios le hizo ser grande en la tierra ajena. Por eso le puso a su hijo Manasés. Por cuanto me hizo fructificar en tierra lejana y me hizo olvidar la casa de mi padre. Manasés, por cuanto me hizo olvidar la casa de mi padre. Y Efraín, por cuanto me hizo fructífero en tierra extranjera. Por eso es que él tuvo bendición en tierra ajena, porque olvidó la casa de su padre, pero no olvidó los preceptos de su padre, no olvidó las enseñanzas de su padre, que había un Dios fuerte y celoso, un Dios grande y poderoso, un Dios que había librado a Abraham y a Isaac y a su padre, y que lo había sostenido siempre. Por eso él se mantuvo en su caminar recto delante de Dios, y Dios prosperó su camino. Dios prosperó mientras Jacob lloraba, mientras Jacob se lamentaba por la muerte de su hijo. José crecía en espíritu, en poder, y lo iban poniendo en honra en Egipto. 6 años estuvo José sufriendo en Egipto. Estuvo José sufriendo y batallando en Egipto años. Estuvo sufriendo. Más los 7 años que todavía estuvo trabajando, 7 años de abundancia. Después los años que vinieron de hambre. Alrededor más o menos de 20 años también estuvo José en Egipto trabajando y sufriendo, sin ver a sus padres ni a sus hermanos. Pero Jacob fueron 20 años que duró llorando y lamentando la muerte de su hijo, sufriendo. Y tú te preguntarás, ¿por qué si Dios le había hablado antes? ¿Por qué Dios no le habló y le dijo, tu hijo vive? No te preocupes, tu hijo está vivo. Ya no estés llorando y lamentándote por tu hijo, si tu hijo está vivo. ¿Por qué no le dijo el Señor, deja de sufrir, tu hijo vive? ¿Por qué no se lo dijo?
Porque Jacob no creyó en el sueño que Dios le había dado a su hijo. Se airó con su hijo por ese sueño que Dios le había dado. Muchas veces nosotros sufrimos porque no creemos en los sueños que Dios nos ha dado. No creemos en lo que Dios ha puesto en nuestras manos y dudamos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero Dios ha puesto cosas hermosas y grandiosas en ti. Solo es que tú creas que ahí están. Tal vez José o otro esté trabajando por ti y haciendo el sueño que era para ti, pero tú te estás lamentando como Jacob. Estás llorando por la muerte, estás llorando por lo que Dios no hizo, estás llorando por lo que no se logró, estás llorando por ese que se murió. Pero tú puedes hacer cosas grandes si tú te pones en las manos del Señor, porque Dios tiene ese sueño preparado todavía para ti. Si Jacob hubiera creído en el sueño de José, él hubiera entendido que Dios estaba preparando algo grande con José. No hubiera creído que José había muerto, porque José tenía sueños por cumplir y Dios se lo mostró a Jacob, pero Jacob se airó por ese sueño de José. Por eso cuando le descubren que su hijo vive, Jacob no lo puede creer. ¿Por qué? Porque Jacob estaba negado a que José vivía. José había hecho lo que él tenía que hacer, cumplir con el propósito cual Dios lo había formado, para salvar a su tierra del hambre, para que su familia no muriera de hambre, para que el pueblo de Dios no muriera de hambre allá en Canaán, en la hambruna que vino a la tierra. Porque tal vez otros pueblos sobrevivieron. Tú te preguntarás cómo pudo subsistir el cananeo, el eteo, el fereceo, todos esos pueblos paganos. Porque esos pueblos paganos practicaban el canibalismo. Sacrificaban los hombres a los dioses, sacrificaban sus hijos a Moloch y se los comían. Eran países o ciudades o lugares paganos que no les importaba matar a una persona y comérsela. Pero el pueblo de Dios tenía que ser puro, limpio, tenía que mantenerse con una línea perfecta. Por eso Dios mandó a José para que no tuvieran que caer en el canibalismo ni en cosas que fueran en contra de lo que Dios había manifestado desde el principio de la creación. Que no debemos de atentar sobre la vida humana, ni comer carne humana. Por eso fue que todos esos pueblos en Canaán pudieron subsistir, porque eran pueblos paganos, idólatras, que sacrificaban a sus hijos a los dioses y se los comían. Pero vemos a un hombre que estaba triste por la muerte de su hijo. Yo viví eso de carne propia, un hombre que lloraba a su hijo diario, pero nunca se detuvo. Se mantuvo firme peleando la batalla. En lugar de menguar, aumentó sus fuerzas y se metió en la oración y el ayuno, y Dios lo llevó a otro nivel. Porque nunca dejó de trabajar, siempre creyó que su hijo estaba en un mejor lugar. Porque nosotros sabemos que este lugar terrenal es pasajero, es momentáneo. Este mundo no nos puede arrebatar nada, porque Dios es el que nos da y nos quita. Y a Él sea la gloria y la honra. Y así dijo mi Padre: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y a Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Y esto no me va a detener para que yo siga predicando y llevando y proclamando el evangelio de Cristo a las personas y a las naciones. Porque nada debe de quitarnos el gozo de nuestra salvación, entendiendo que solo en Cristo hay victoria. Y tenemos que entender que aunque tú creas que algo ha muerto, Dios lo mantiene vivo, solo es que tú lo retomes. Dios te está esperando para que tú tomes de nuevo eso que tú crees muerto, retómalo, agárralo y ponlo por obra. Hay muchos Josés trabajando en la obra del Señor ahorita. Muchos hombres que se han levantado a levantarse contra Faraón, peleando y haciendo lo que se debe de hacer para dar alimento a las almas, para que vengan a Cristo, para que sean salvos. Pero Dios te está esperando a ti también.
No te quedes llorando, no te quedes lamentándote por la muerte de José. No te quedes ahí sufriendo porque no te dieron ese ministerio, porque no te dieron la guitarra, porque no te dieron el micrófono, porque no te dieron el altar. Busca cómo alabar a Dios, cómo ir a llevar el evangelio. Hay hospitales donde hay gente muriendo, hay lugares donde hay gente en lugares de vicio, donde están muriendo en picaderos. Ve y llévales la palabra y diles que Cristo vive, que Cristo está vivo y que Cristo quiere hacer la obra en sus corazones y salvar sus almas. No nos quedemos lamentándonos, llorando por la muerte de José. José está vivo, Cristo vive, Cristo está vivo. No está en una tumba, ni está en una cruz como lo hacen ver muchos. Cristo está vivo y vive en nuestros corazones. Por eso dijo, mandaré al Consolador para que esté en ustedes, para que puedan hacer la obra misionera. Porque el que da la fortaleza es el Espíritu Santo para pelear la batalla. Pero muchos se agarran llorando como Jacob y lamentándose. Y como te digo, yo lo vi en carne viva, en carne propia. Yo lo vi de primera mano. Un hombre que nunca dejó de doblar sus rodillas. Un hombre que nunca dejó de clamar al Señor. Un hombre que nunca se hizo a un lado del camino para llorar. Agarraba una botella de aceite y se iba ungiendo todo el valle de Mexicali hasta Ensenada, la Rumorosa, y se iba clamando y pidiendo y clamando para que esta tierra fuera para Cristo. Un hombre que nunca dejó de pelear la batalla, hasta el último momento mantuvo su fe firme y nunca lloró ni nunca dijo, no quiero irme. Dijo, yo ya estoy listo para ir a la presencia de mi Padre. Jacob se lamentó muchos años, pero una cosa tuvo Jacob grande. Cuando le fue visto que su hijo vivía, cuando le dijeron, dice en Génesis 45, 25 al 8, dice, y llegaron de la tierra de Canaán Jacob su padre y le dijeron las nuevas, diciendo, José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Yo creo que ahí fue cuando Jacob entendió los sueños y entendió todo lo que había pasado. No le tuvo coraje a nadie, no le aguantó el coraje a nadie, ni a sus hijos, ni a nada. Porque él entendió que todo había sido un propósito de Dios. Tenemos que entender que Dios tiene propósitos. No tenemos por qué aliarnos con gente ni pelearnos con nadie, porque Dios por eso hace las cosas. Dios hace las cosas con un propósito. Tal vez estés pasando un desierto, un dolor, pero ese desierto, ese dolor es para que tú crezcas espiritualmente. Porque Dios no te va a dar lo que tú quieres. Nosotros queremos cosas materiales, cosas tangibles, pero Dios lo que quiere es que hagamos espiritualmente, que seamos más para su reino, que peleemos por las almas, por los perdidos, por las personas que están necesitando una palabra de vida, que vayamos a orar por el enfermo, que vayamos a orar por el que no puede caminar. Oh Dios, qué hermoso eres, Señor. Alabado sea tu nombre. Cuando le fue revelado a su hijo, hizo un holocausto y habló con Dios. Y ahí fue donde el Señor le dijo, no te preocupes, baja y ve a Egipto porque yo iré contigo. Tu hijo te cerrará tus ojos, tu hijo vive aún. Hasta entonces fue y consultó al Señor cuando ya le habían dicho que su hijo estaba vivo. Y ya el Señor le dijo, sí, tu hijo vive. Tu ministerio está vivo, hermano. Tu ministerio sigue vivo. Solo es que tú lo tomes. No está muerto. El Señor sigue trabajando, aunque tú creas que no está trabajando, aunque esté en silencio. El Señor sigue trabajando. El Señor no deja de trabajar en ningún momento. El Señor siempre está obrando. Aunque tal vez no es lo que te guste. Porque nos pasa por desiertos, nos pasa por tribulaciones. Porque dijo que en este mundo íbamos a tener aflicciones, pero confiad, dijo, yo he vencido el mundo, vosotros también venceréis. Nunca dijo que íbamos a ser derrotados, porque si tú te agarras de la mano del Señor, vas a vencer cualquier adversidad que venga a tu vida. Oh, qué hermoso es el Señor. No hay nada que pueda vencernos si estamos en Cristo. Ninguna alma forjada puede contra ti, dice la palabra del Señor. Hasta que tú cumplas el propósito para el cual Dios te llamó a esta tierra, serás arrebatado si tú estás conforme al camino del Señor Jesucristo.
Antes no te vas a ir. El diablo me quiso matar muchas veces para que yo no hiciera esto que estoy haciendo, para que no proclamara la palabra de Dios. Y muchas veces sentí que todo se perdía y que yo ya me iba a morir. Pero Dios de ahí me levantó porque yo tenía un propósito que cumplir, el cual estoy haciendo hoy, de proclamar su palabra y anunciar a ustedes que Cristo vive, que Cristo te está esperando, que Cristo no te dejes vencer por el enemigo, que Cristo tiene todo para ti, te está esperando con los brazos abiertos. Que el enemigo te va a querer engañar, el enemigo te va a hacer creer que no hay salida, te va a hacer creer que no puedes seguir. Pero en Cristo hay victoria. Te va a tener como Jacob llorando y lamentándote. Pero hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que hacer y hay mucho donde puedes trabajar, amigo mío. No importa dónde sea, pero trabaja para la obra de Dios. No te sigas lamentando por lo que no fue. Renueva tu espíritu y levántate y agarra la espada. Ponte la sandalia del evangelio. Toma el escudo de la fe. Ponte el yelmo de la justicia, la coraza de la esperanza y échate a vendar la pelea y ponte a pelear la batalla. Pero no te la quites ya. Si la agarras, no la bajes, porque el enemigo nomás está esperando que bajes tu armadura para ensartarte una daga. No dejes que el enemigo, no le des chance al enemigo. Recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principales que andan en los aires, los cuales no duermen ni día ni noche. Por eso nosotros tenemos que estar firmes, confiando en el Señor y caminando siempre hacia el blanco soberano que es Cristo. No permitas que nada te derrumbe. El Señor siempre va a estar contigo y te va a sacar adelante. No dejemos que mueran nuestros sueños como Jacob dejó que murieran los de él. Jacob no creyó en el sueño de José, pero José siempre estuvo trabajando en el sueño que Dios le había dado hasta que lo consiguió. Y al último Jacob entendió y logró ver a su hijo a completar el sueño que Dios había dicho en un tiempo atrás. Creamos en el Señor. Agarremos la bendición que Dios ya te dio. Tómala en tus manos y aprisionala y no la dejes ir. Porque Dios ya te lo dio. Ya es tuya. El Señor ya te dio lo que tú tienes. No es cuestión de ti ni de mí, porque nosotros no somos nada. Nosotros no somos nadie, pero con el Espíritu Santo de Dios somos mucho. Y mientras tú no voltees a ver a Dios, no eres nada, pero cuando tú ves a Dios y el enemigo ve que miras a Dios y empiezas a ir a Dios, me decía una persona el otro día, es que nomás empiezo a orar y empiezo a buscar a Dios, se me vienen todos los problemas. ¿Por qué crees, amigo mío? Porque el enemigo no quiere que te metas, el enemigo no quiere que tú sigas, pero confía en el Señor, ponte en la mano del Señor y como dice su palabra, Él te va a sacar adelante, porque nada puede vencerte si tú estás en Cristo. El enemigo va a querer amedrentarte, el enemigo va a querer detenerte. El enemigo va a querer hacerte que te sumas como se hundió Jacob muchos años. 20 años estuvo Jacob llorando a su hijo sin consultar a Dios. Qué triste haber sido el dolor que sentía Jacob. Qué triste haber sido. Su único consuelo era Benjamín. Por eso cuando le piden llevarse a Benjamín no lo quería soltar. Así muchas veces nosotros nos aferramos a cosas y no las queremos soltar. No sé si sea tu trabajo, o sea un amigo, o sea un bien material. ¿Cuál sea tu amuleto que tú te has agarrado para no soltarlo como Jacob no quería soltar a Benjamín? Tal vez tú no quieres soltar algo en tu vida y lo quieres tener retenido ahí para que no se vaya. Porque si se va sientes que ya no vas a poder. Y sientes que ya no vas a poder seguir si eso no lo tienes ahí. Jacob no quería soltar a Benjamín, le dijo, si te llevas a Benjamín me vas a quitar mi vida. Es lo único, ya perdí a José y también voy a perder a Benjamín, decía Jacob.
Pero el Señor le dijo a Jacob después: Israel, baja, porque José te va a cerrar los ojos. Ya no le dijo Jacob, le dijo Israel, porque volvió a tomar su lugar. Dejó de ser Jacob y volvió a ser Israel. Duró 20 años de vuelta como Jacob, hundido en el dolor y la tristeza. Duró 20 años hundido en el dolor y la tristeza como Jacob. Tienes que volver a ser Israel, amigo mío. Tienes que volver a ser olivo silvestre. No te quedes ahí como cualquier cachanilla. Tú eres olivo silvestre, real sacerdocio, linaje escogido, que fuiste traído de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz, para que seamos la sal de la tierra. A eso nos llamó el Señor. No te aferres a Benjamín, no te aferres a tu trabajo, no te aferres a las cosas materiales, porque este mundo va a pasar, dice la tierra y el cielo pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. No nos aferremos a este mundo. No te aferres a las cosas materiales de este mundo. Muchos en este tiempo se están aferrando a lo material y dejan a lo de Dios de lado. Tal vez no vas a tener la misma ganancia, pero déjame decirte una cosa. Muchos no dejan un trabajo porque dicen, no, es que si no trabajo tantas horas no voy a poder. Trabaja menos, sirve más a Dios y vas a tener más bendición. Y si no me lo pasa así, me vienes y me reclamas. Vas a mirar cómo Dios te bendice. Vas a mirar cuando tú le pones las cosas en las manos de Dios, Dios bendice. La palabra de Dios no se equivoca. Dice la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y de justicia y lo demás será añadido. Dios te va a añadir lo que necesites. No sigas aferrado a ese Benjamín como lo hacía Jacob. No te aferres a Jacob, no te aferres a Benjamín como Jacob. Sea un Israel y consulta a Dios y dile a Dios que te dé la dirección, que tú dile que vas a ir y vas a pedir que te dé algo bueno y Dios te lo va a dar porque tú eres un hijo de Dios. Somos un hijo de Dios, somos pueblo adquirido, real sacerdocio. No eres cualquiera, eres un sacerdote real de nuestro Señor. No somos cualquiera. No te revuelvas con los que son cualquiera. No te creas como los que son cualquiera. Nosotros somos de otra carne. Nosotros somos de otro linaje. Somos linaje real del Señor Jesucristo. Créelo, vívelo, acéptalo. Y dejemos lo material, que lo material se va a quedar aquí en la tierra. Si viene un cataclismo ahorita, una bomba llega a caer en San Diego o aquí en una base de aquí del centro, va a desaparecer todo esto, nosotros también. ¿Y qué habrás ganado cuando llegues con el Señor? ¿O piensas que Dios te va a cubrir de eso? Pero tenemos que estar listos en todo momento porque nadie sabe el día ni la hora cuando vendrán por ti y tendremos que irle a rendir cuentas al Señor allá en su presencia. Muchos solo dicen, no, es que yo me voy a esperar a que esté más grande para entregarme al Señor. No, ya que viva más, ya que haga más cosas. Pero ¿quién te dice a ti? Dijo el Señor al hombre rico, necio, y lo que has hecho, ¿para quién será? ¿Quién va a disfrutar lo que hiciste, lo que ya te ganaste? ¿Quién lo va a disfrutar? ¿Te has preguntado tú quién va a disfrutar lo que estás haciendo? Muchas veces, y te lo digo por experiencia propia, no disfrutas nada, ni disfrutas el tiempo, ni disfrutas las vacaciones, nada disfrutas por tantos afanes, tantas cosas que tienes que hacer. Pero cuando estás en Cristo disfrutas cada momento, disfrutas la llenura del Espíritu Santo. Y si sales a algo, te gozas en la presencia de Dios porque ves la creación en cada cosa que miras. Ves la creación en un cerro, ves la creación en las nubes. Dice la palabra del Señor que Él habita en todo lugar, Él llena el universo. Y dice que el cielo cuenta su gloria porque el cielo es infinito y así de infinita es la gloria de Dios, no tiene límite. Es el dueño del oro, la plata, de todo lo que existe. ¿Qué te quejas si eres hijo del dueño de todo lo que existe? Si dice que Él cuida de los lirios de los campos, ¿cuánto más cuidará de nosotros? No te aferres a Benjamín, no te aferres a eso que tienes y no lo sueltas, déjalo ir. Déjalo ir y vive conforme la palabra del Señor, vive conforme Cristo y verás que tu vida va a cambiar, verás que tus cosas van a empezar a ser mejor. Cuando uno viene a Cristo, sí hay lucha, hay prueba, pero hay victoria en Cristo Jesús. Hay una victoria hermosa en Cristo Jesús. Él nos da la victoria. Alabado sea el Señor Jesucristo. Qué hermoso es mi Dios. Cuando Dios está en medio de las cosas, no hay odio, no hay rencor.
José entendió y le dijo a sus hermanos, no teman, no les voy a hacer nada, no los odio, ni les guardo rencor, porque para preservación de vida Dios hizo esto. Así nosotros, cuando pasamos un proceso, no tenemos por qué guardarle rencor a nadie. No tenemos por qué tener rencor a nadie, porque todo proceso nos lleva a crecer en Cristo. Todo proceso nos lleva a ser mejores para Cristo. Pero si lo aceptas y entiendes que fue para eso, es para que sueltes a Benjamín y crezcas en Cristo y dejes de ser Jacob y te conviertas en Israel. Todo proceso es para que crezcamos en Cristo Jesús, para que podamos mirar que Cristo sigue vivo en nuestros corazones y que Cristo quiere que seamos fuertes en Él, que avancemos hacia algo más excelente. El Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, para que seamos los que llevemos la palabra a las personas que están perdidas, desvalidas, que no encuentran salida. Ya deja de lamentarte por lo que no fue. Deja de quejarte por lo que no pudo ser. Y deja de aferrarte a las cosas de este mundo y vive conforme Cristo Jesús. Vivamos conforme Cristo y dejemos el pasado atrás y vivamos en el Señor Jesucristo. Quiero dar gracias a los que me acompañaron. Espero que esta palabra haya sido de bendición como lo fue para mí. Señor Jesucristo, cuando me da los mensajes, yo me gozo y lloro mucho en su presencia cuando me da la palabra porque me llega a lo más profundo del corazón. Dios te bendiga, mi hermano Ramón y amigo. Te amo mucho en Cristo Jesús. Un hermano que canta hermoso, mi hermano Ramón, tiene un ministerio muy hermoso de la alabanza. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te siga bendiciendo. Mi hermana Alejandra Álvaros, Dios la bendiga. Verónica Soriano, Dios te guarde. Norma Sánchez, Dios la bendiga, mi hermana. Melissa, Dios te bendiga y te guarde. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que seguirnos poniendo en las manos del Señor para que Dios siga obrando en nuestras vidas. Pero si tú estás en la situación que estaba Jacob, llorando por algo que perdiste, levántate, sacúdete y sigue adelante. Y deja de ser Jacob y convierte en Israel. Dios los bendiga, mis hermanos, Dios los guarde a todos. Y gracias por acompañarme. Mi hermano Siri, Dios lo bendiga. A todos los pastores que estén escuchando estas predicaciones, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios les pague por su apoyo. Los que puedan, compártanlo con amigos, porque Dios quiere tocar corazones, Dios quiere cambiar nuestra mente, Dios quiere cambiar nuestro pensar y entender que somos un pueblo grande en Cristo Jesús, que Él quiere hacer cosas maravillosas en este tiempo, que son los últimos tiempos. Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas, quiere levantar muertos, quiere levantar enfermos, y quiere levantar a los que están caídos, que vuelvan de las tinieblas a su luz. Quiere volver al que ha perdido el rumbo. Quiere que vuelvan a Él. Dios te bendiga, Nadia. Dios te guarde también, prima, sobrina, digo. Dios te bendiga. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lupita Pérez también, Dios te bendiga y te guarde. Dios te siga prosperando. Dios los bendiga a todos. Que Dios los guarde. Los que se me hayan ido, que no se haya podido dar las gracias, les agradezco. Gracias a mi esposa, que amo mucho, que me acompaña, que siempre me ayuda a transmitir. Gracias, mi amor, por todo tu apoyo. La verdad ha sido un apoyo incondicional que Dios me ha dado, que me ha ayudado a seguir adelante. Y gracias a mis hijos también y a todos. A Javier, mi amigo, también por ayudarme a instalar este sistema, amigo mío. Dios te está esperando, Dios te ama. Dios quiere tocar tu corazón. Sigue buscándolo. Él quiere hacer cosas grandes en tu vida. Dios los bendiga a todos, Dios los guarde. Nos vemos el viernes que viene a la misma hora, a las 10:30. Que Dios los guarde a todos. Dios los bendiga.